Mateo capítulo 27, desde el versículo 27 hasta el 56. Leo la palabra del Señor, ustedes me siguen con su vista. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y con los fariseos y con los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y le creeremos, y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, esta mañana clamamos a ti para que nos ayudes a maravillarnos en la cruz. Amén. Tú sabes, Señor, lo profundo, lo importante, lo trascendental que es este texto, y cómo tú has orquestado todas las cosas para que estemos en este día a punto de escuchar el mensaje glorioso del Evangelio. El medio que has escogido, Señor, es débil, y yo te ruego que tu Espíritu Santo nos ilumine
y que sea Él hablando a nuestros corazones, a nuestras almas directamente, para que podamos creer, en la cruz de Cristo. No solamente entender lo que pasó, sino creer, depositar nuestra fe en esa obra gloriosa de nuestro Salvador. Te ruego por los cristianos, pero también por los que no son cristianos. Oh Señor, ten misericordia, que hoy sea su día de salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El texto que acabamos de leer nos enseña que la crucifixión de Jesús fue diseñada por Dios como parte de su plan de redención. Esto lo digo no solamente porque la crucifixión se dio en un contexto muy especial. ¿Recuerdan cuál era el contexto? Estamos en una de las fiestas judías más importantes, la Pascua. Y esto que está aconteciendo acá es precisamente el viernes antes del sábado más especial del año. Y había mucha gente en la ciudad y estaban dos gobernadores en la misma ciudad. Todo Dios lo había orquestado para este momento. Pero también creo que este mensaje o el mensaje principal es que la cruz fue diseñada como parte del plan de redención porque hay muchas menciones al Antiguo Testamento. Hay cantidades de citas directas, de alusiones, no solamente aquí en Marcos, sino también en los otros evangelistas que aseguran y dicen esto se cumplió para que Dios cumpliera lo que dice por medio de su profeta, tal. Otras palabras no se dicen explícitamente, pero sí son un cumplimiento de muchos textos del Antiguo Testamento. Ya leímos el Salmo 22. Eso es uno de los más de 10 capítulos de la Biblia que están aquí en estos versículos. Y que se refieren, por supuesto, a la humillación del Mesías. Por esta razón, la Biblia no da detalles en cuanto a la crucifixión. Si usted se detiene y ojalá pueda hacer ese ejercicio de leer la crucifixión en los 4 evangelios, se dará cuenta que no hay un énfasis en los clavos, en la cruz de madera, si tenía 3 metros, si estaba pegada al suelo, en el lugar y la gente, lo que pensaba y decía. No, la Biblia se enfoca en lo que ese hecho real significa en el plan de Dios, en la mente de Dios, en el diseño de salvación. Esa promesa que comenzó en el huerto del Edén, ese protoevangelio que llaman algunos especialistas, se fue desarrollando en las Escrituras hasta que vino el cumplimiento del tiempo y nació el Señor Jesucristo y ahora está en la cruz del Calvario. Es algo muy especial. La crucifixión de Jesús es un evento trascendental y pasa a ser una palabra que resume toda la obra de Jesús. Jesús no vino del cielo a la cruz, eso es obvio, y su vida es muy importante, su obediencia activa, pasiva, eso es muy importante, pero la crucifixión es utilizada en la Biblia como una palabra que resume. Pablo dice, predicamos al Cristo crucificado, no dice al Cristo ascendido, sino Cristo crucificado en ese versículo. Y así la cruz sirve como para llevarnos a todo ese evento mediador de Cristo. Sin embargo, esta verdad no es recibida igualmente por todas las personas. Es un hecho real, maravilloso, magnífico, pero no es recibida igualmente por todos. Para Pilato, ¿qué fue la crucifixión? Algo muy diferente que lo que fue para el Sanedrín. Y algo muy diferente que lo que fue para el ladrón que estaba al lado de Jesús. Un mismo hecho es recibido de manera diferente por varias personas. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios que para los judíos el mensaje de la cruz es un tropezadero. ¿Cómo así que un hombre maldito puede ser el hijo de David, el rey triunfante? No creemos eso. Y Pablo dice, y para los griegos o los gentiles en general, esto es una locura. ¿Cómo tú vas a decir que un hombre muerto va a salvar? Es contrario
a lo que las personas piensan de los héroes y de los salvadores. El salvador del cristianismo estaba humillado en una cruz. Esto es locura. Pero hay un tercer grupo de gente que creemos que en la cruz vemos el poder y la sabiduría de Dios. Amén. Y no nos avergüenza creerla y no nos avergüenza predicarla, porque allí hay mucha misericordia, mucha justicia, mucho amor, mucho poder, mucha sabiduría divina. Quizás usted se preguntará, ¿por qué está mencionando esto? Bueno, porque a medida que vamos a avanzar en el texto, quiero que piensen esas dos cosas. Número uno, la cruz es parte del plan de redención. Y número dos, ¿cómo voy a reaccionar ante esta verdad? El bosquejo que vamos a seguir es sencillo, consta apenas de 2 escenas. Quiero hacerlo lo más sencillo posible. Hay mucha mención de texto, pero voy a tratar de ser un poquito sencillo en estas 2 escenas. Y vamos a hablar de entonces el plan de la redención camino a la cruz y el plan de redención en la cruz. Las cosas que sucedieron camino a la cruz y las cosas que sucedieron y que nos enseñan de la redención estando en la cruz. Bien, habiendo dicho eso, acompáñenme a ver entonces las enseñanzas de la redención que están camino a la cruz. ¿Y qué es lo primero que narra Mateo en el versículo 27 al versículo 32? Ya lo leímos. Es una humillación y una paliza que le dieron los soldados romanos al Señor Jesús. Recuerden que Pilato decidió que era más importante mantener su cargo y mantener la paz en la ciudad que hacer justicia como buen gobernante. Él dice, bueno, lo intenté, lo golpeé y aún así no quiere, sabía que era por envidia, lo entrega y estos soldados lo llevan al pretorio, que se cree que era un lugar, un espacio donde tenían en el piso sellado una especie de tablero y tenían como unos dados en los que los soldados, aproximadamente unos 100 soldados, jugaban con los insurrectos. Esto era un juego para ellos. Y a medida que lanzaban los dados, van haciéndole maldades al supuesto rey y va avanzando en todo ese patio. Unos soldados bastante viles en ese sentido, ¿no? Aproximadamente 100 y lo estaban torturando. La escena que vemos aquí es una escena muy vívida y los soldados no eran personas ignorantes. Ellos sabían muy bien qué es lo más ofensivo para un judío. ¿Qué es lo peor que le pueden hacer supuestamente a una persona que se dice que es rey? Tú te dices que eres rey, ahora te vamos a hacer esto. ¿Y qué hicieron? Saludos como si fuera el emperador romano. Eso de salve es como para si fuera el emperador romano. Se le hincaban de una manera irónica, lo golpeaban, le pusieron varios elementos típicos de un rey, pero de una manera humillante, una corona, una caña, que era como por decir el cetro del poder, que nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, un cetro que tiene un dominio, un alcance poderoso. Entonces ellos le dieron esa caña y se la quitaban y con la misma caña le daban en la cabeza. Es como, este es el poder que tú tienes. Un vestido viejo que se consiguieron por ahí de algún soldado quizás que se había muerto, se lo pusieron, lo golpeaban, lo humillaron. Y de paso le escupían. Esto era, obviamente para nosotros es algo desagradable, ¿no? Que a alguien le escupan, pero ellos lo hicieron estratégicamente también. Porque para un judío, la saliva de un gentil era lo más impuro que podía haber, o era una cosa muy impura. Y entonces ellos le escupían, pero no solamente con ese significado de que somos gentiles y te estamos escupiendo, sino también como una parodia de ese beso que le dan al rey o al gobernante. Ustedes ya han podido ver esa escena, ¿verdad? Está el gobernante, hay gente que lo besa o le besa la mejilla o le besa las manos y ellos están diciendo lo que tú te mereces es esto, escupitazos. ¿Y qué significa esto? Bueno, hermanos, esto significa simplemente una deshonra, humillación ante el Señor Jesucristo. Pero
que nadie se equivoque, la mansedumbre de Jesús no implica debilidad. Todo lo contrario. El plan de redención incluía la humillación, especialmente esta etapa del reino, donde el rey se veía manso y humilde. ¿Recuerdan qué pasó el domingo anterior a ese viernes? El hijo de David venía montado, manso y humilde sobre una pollina de asna. Y también cuando el arresto ocurrió, que Pedro intentó que las cosas no sucedieran así, Jesús tranquilo, no intentaba zafarse. No intentó tampoco en medio de esta humillación dar un discurso y decir, por cierto les digo, o la palabra del Señor dice una parábola que les voy a decir acerca del reino. Mudo. Como cordero fue llevado mudo al matadero. Esto era el plan de Dios. Jesús no quería zafarse, estaba seguro de su misión. Y en realidad la victoria que lograría este rey es sumamente superior que librar a la nación de Israel del Imperio Romano. La victoria que Cristo estaba a punto de lograr era la libertad de la esclavitud del pecado. Algo mucho más profundo, algo mucho más grande, y algo que ningún rey ha logrado ni logrará. Pero debía ser humillado. Ahora sí, había llegado el momento. Muchas veces en los evangelios Jesús evitaba la cruz, evitaba cosas que lo fueran a matar antes de tiempo, pero ahora sí había llegado el momento. Y entonces los soldados lo llevan fuera de la ciudad al Gólgota o Calvario, como si fuera el más vil pecador. La gente que iba a la cruz no eran cualquier ladrones de algunos higos por ahí, algunas uvas que se robaron una tienda. No, los que iban a la cruz eran los peores insurrectos de la ciudad. La gente más vil, que debía ser humillada como un ejemplo de lo que los demás no deben hacer ante el Imperio Romano. Pero antes de llegar, resulta interesante que en los evangelios nos narran dos escenas que yo quiero mencionar. La primera está allí en Mateo. Se habla de un cierto hombre llamado Simón, venía de Cirene, esto es al norte de África. Imagínense, está lejísimos. Él venía, y si usted pregunta por qué hacía este hombre aquí, la Pascua. No se olvide, el contexto es la Pascua. Y este judío venía a adorar a Dios, pero se consigue este evento aquí tan extraño, y los romanos tenían el poder para obligarlo a llevar la cruz. Él lleva la cruz, posiblemente es un hermano muy importante y conocido por la iglesia, porque después Marcos dice que era el padre de dos hermanos que están en Roma. Es una persona bien interesante aquí en esta mención, pero la segunda escena que yo quiero mencionar antes de llegar a la cruz y que no está aquí en el Evangelio de Mateo, es que Jesús reprende o enseña a unas mujeres que lloraban por él. ¿Qué le parece esto? Él iba con la cruz. Y había unas mujeres llorando y lamentándose por Jesús. ¿Cómo así, Jesús de Nazaret? Te van a matar. Era obviamente horrible la imagen que estaban viendo, lleno de sangre, el rostro desfigurado, no podía caminar, no tenía fuerza porque Simón tuvo que ayudarlo. Y estas mujeres lloran y se lamentan. Y Jesús se detiene en medio de la cruz y les dice, ustedes están mal. ¿Saben por qué? Porque no están interpretando la cruz dentro del plan de redención. No se lamenten por esto que está ocurriendo. Lamentense por su pecado. Lamentense porque esto va a ser un juicio para la nación judía y ustedes deben arrepentirse. No lloren porque un hombre está muriendo sin afirmar que soy el Mesías. Lamentense de su pecado. Eso es bastante interesante y nosotros tampoco debemos ver la cruz como, ay, Jesús, un pobrecito hombre, lamentablemente algo no le saldría bien y por lo tanto lo llevó a la cruz. Desafortunadamente, fuera sido un buen rabino, fuera sido un ejemplo a la sociedad, no debemos ver así la cruz. Camino a la cruz debemos ver el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Camino a la cruz debemos ver el cordero de la expiación que fue llevado afuera de la ciudad para ser quemado. Dirá usted, hermano, está inventando. No estoy inventando. Hebreos capítulo 13, versículo 12 dice, aludiendo a Levítico 16, ese capítulo que habla de la expiación, después agrega, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿No les parece esto maravilloso? Conexiones hasta Levítico, conexiones hasta Éxodo 12 en la institución de la Pascua, conexiones hasta el libro de Génesis. Esto es un plan divinamente diseñado. Jesús fue llevado afuera como el sacrificio expiatorio. Y repito, el lugar era público. Esto no era escondido por allá para que nadie lo viera, no. Estaba muy cerca de una de las puertas de la ciudad y estaba seguramente al ladito de uno de los caminos más transitados. Esa era la idea, que la gente viera a los crucificados y se arrepintieran y no hicieran lo que ellos hicieron. Pero esta gente, sin saberlo, estaba dando cumplimiento a tantas promesas de Dios. Allí levantaron a Cristo en la cruz como aquella serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto para que todo aquel que la viera fuera salvo del azote de las serpientes. Y Jesús le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puedo nacer siendo viejo? Tienes que creer en el que será levantado. Y allí estaba Jesús siendo levantado en un camino público para que todos lo vieran, para que todos creyeran en lo que él estaba haciendo. Obviamente sus verdugos tenían otra cosa en mente. No estaban pensando en Números 21. De hecho, estaban pensando en humillarlo más. Esa bebida que se menciona aquí en el versículo 34, algunos piensan que es una misericordia y darle algo de beber para que él sacie su sed, pero otros piensan, y yo me inclino también a esto, de que era más una humillación. La hiel es algo amargo y él no la quiso tomar. O sea, es como agregarle más sufrimiento, más dolor, más humillación a lo que él estaba viendo. Yo me inclino por esa posición. Parece que es algo humillante. Todo lo que hicieron fue humillante. Nada fue de compasión con él. La idea era llevarlo hasta lo más bajo posible. Pero ese plan, hermanos, incluye detalles que pasarían estando Jesús en la cruz. Ahí tenemos a Cristo en la cruz y por eso debemos movernos hacia nuestra segunda escena del sermón, el plan de redención en la cruz. Nos va a tomar el resto de versículos. Miren, según Marcos 15:25, Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. ¿Qué día era? Viernes, antes del sábado más especial de la Pascua. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y lo primero que hicieron los soldados fue llevar al extremo su humillación. ¿Qué será peor que estar todo golpeado y crucificado? Vamos a desnudarlo. Y entonces repartieron entre sí sus vestidos. La idea, hermanos, no es que ellos rompieron como unos salvajes su vestimenta, sino que ellos se las quitaron todas. Tenía 4 y tenía la túnica, que era la prenda más íntima, todos se lo quitaron. Esa imagen que usted ve de Jesús por ahí con una pañueleta blanca aquí, eso no representa 100% de lo que fue la humillación del Señor Jesús. Estaba completamente desnudo públicamente. Allí Mateo también deja claro que nada salió del plan de Dios. Los soldados estaban haciendo libremente lo que ya Dios había decretado en el Salmo 22. Ustedes lo leyeron, ¿verdad? Lo escucharon en la lectura del culto. Hermanos, el Salmo 22 se escribió 1000 años antes de Cristo. Y ni siquiera existía la crucifixión como un método de tortura. La crucifixión viene siglos después, siglo VI, antes de Cristo. Ni siquiera existía. Y ya Dios había orquestado todos estos detalles. Usted le va a preguntar al soldado, ¿usted está haciendo eso conforme a la voluntad de Dios? Y él va a decir, no me interesa quién es Dios.
pero el plan se está llevando milímetro a milímetro, palabra a palabra, segundo a segundo. Nada tiene un despropósito en Dios. Sortearon todo, lo dejaron desnudo, más vergüenza para él. Sin embargo, y esto es algo que voy a repetir varias veces, el Salmo 22 no termina ahí. El Salmo 22 no termina en humillación para David. El Salmo 22 termina en vindicación. Jehová regirá los reinos con justicia. Y ya sabemos por medio de quién lo hará. Él regirá las naciones con justicia. Así que, ojo con el Salmo 22 porque no termina en humillación. Esa es apenas la primera parte del Salmo. Fíjense, hermanos, que muchos de los acontecimientos de la cruz estaban asociados al oficio real de Cristo, de Jesús. Ya lo vimos en el pretorio, ¿cierto? Lo pusieron como un rey porque la acusación era de insurrecto. Lo vimos ahí de manera privada hasta cierto punto en ese salón con más de 100 soldados humillándolo, pero también lo vamos a volver a ver en el versículo 37 con respecto al título. Miren lo que dice. Y pusieron sobre la cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Si comparamos los evangelios, el título completo sería, este es Jesús de Nazaret. Y recuerde, ¿qué pensaban los judíos? De Nazaret puede salir algo bueno. Este Jesús de Nazaret es el Rey de los judíos. Obviamente, Juan dice que Pilato lo hizo a propósito, para vengarse de los judíos. Ustedes me hicieron hacer esto, yo le voy a poner un título aquí que diga que este es su rey. Miren quién es su rey. Los judíos, el Sanedrín, al ver el título, obviamente fueron donde Pilato le dijeron, no ponga que él es el rey. Él dijo que era el rey, cámbielo y póngale por decir que él era el rey. Y Pilato dijo, lo que he escrito, escrito. Pero era por venganza. Pilato no estaba creyendo eso. Sin embargo, una vez más, responsabilidad humana y libertad, pero soberanía de Dios. Todo tenía un significado. Y de paso, a Pilato se le ocurrió la brillante idea de dejar este título en 3 idiomas. Hebreo, que era el idioma de los judíos, por así decirlo. Latín, que era del gobierno. Griego, que era del comercio, del público, de la gente popular que hacía negocios. Todo eso allí en ese letrero, esa causa. Yo quiero explicar un poquito más esto. Usualmente esos títulos no se pegaban cuando ya estaban en la cruz, sino que se los colgaban y ellos ya tendrían que caminar con esos títulos. Así, como un ladrón, como un insurrecto por toda la ciudad, por ladrón, por insurrecto, por lo que sea, que la gente le viera el título y la cruz que cargaba. Pero a Jesús no le pudieron poner ninguno de esos títulos. ¿Por qué? Porque era inocente. Era inocente. Y así que le pusieron fue algo que hace alusión a una supuesta insurrección, pero al mismo tiempo estaban cumpliendo como un mensaje evangelístico para los judíos y para el resto del mundo. Esto es importante, hermanos. Miren, desde el Antiguo Testamento, cuando se habla de ese rey davídico, de ese Mesías poderoso, se dice de que hay una conexión entre el rey y su pueblo. Lo que haga el rey beneficia a la nación, o lo que haga el rey malo trae cosas malas para la nación. Así que había una conexión entre el rey y el pueblo. ¿Y qué es lo que tenemos en la cruz? En la cruz tenemos al rey ganando la victoria más importante en su reino, conquistando la muerte y venciendo a Satanás. Hebreos 2:14. Y una vez más, vamos a la cuestión de que no simplemente se puso en un idioma, sino en 3 idiomas. Y alguien dijo, para que quede claro que el rey que primeramente de los judíos a los suyos vino y los suyos no lo recibieron,
Ese rey, por el rechazo de su pueblo, ahora ofrece salvación a personas de cualquier parte del mundo. Bendito sea el Señor. Miren lo que está sucediendo en la cruz. Jesucristo es el Rey y todo el mundo estaba viendo eso en la cruz. Pero en ese momento el Mesías debía colocarse en lugar del pueblo. No se olvide eso. Hay una identidad entre el Rey y el pueblo. Entonces el Rey decidió colocarse en el lugar del pueblo para recibir el castigo que era del pueblo y darle su justicia a ellos. ¿O cree usted que fue casualidad el versículo 38 donde dice que lo crucificaron con ladrones? Usted dice, bueno, seguramente habían otros insurrectos, esto tenía que ser, siempre era un grupo de crucificados, pero Marcos 15:28 dice, y esto aconteció así para que se cumpliera la escritura que fue contado con los impíos, o fue contado entre los pecadores. ¿Sabes qué capítulo de la Biblia es ese? Isaías 53. Isaías 53. O sea que quiero que retomemos, recuerden, pensemos en el plan de redención. Sí había un hecho real de que habían ladrones, de que Jesús estaba en el medio, sí había un título, pero eso tiene un significado redentor. Eso tiene un sentido en la obra de Dios. Jesucristo como el sustituto, como el siervo sufriente de Isaías 53. En ese lugar, ¿quién debía estar? Barrabás el sedicioso. De hecho, se cree que esos dos ladrones eran compañeros de Barrabás. O sea que en la cruz debía estar Barrabás. En la cruz debías estar tú. En la cruz debía estar yo. Pero Dios se proveyó de un cordero. ¿Qué le parece? Está diciendo, hermano, ese lenguaje se parece a Isaac. Cuando su padre lo iba a sacrificar, su hijo de la promesa especial, tan esperado, más de 30 años, y ahora Dios se lo pide en sacrificio, e Isaac estaba allí, papá, y el cordero. Dios se proveerá de cordero para que te sustituya a ti en el sacrificio. ¿Y saben qué? Dios se proveyó de un cordero. ¿Y saben qué? En la cruz Dios se proveyó el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, santo, inocente, sin mancha, en lugar de los pecadores que creen en Él. ¿Cuál es la segunda pregunta que tienes que hacerte hoy? ¿Cómo vas a reaccionar ante esta verdad? ¿Cómo vas a reaccionar ante el sustituto, vicario, Cristo el Redentor? Por supuesto, hermanos, esto no era nada fácil y las cosas no habían terminado. El hecho de que Él estuviese en la cruz, que tuviera su título haciendo alusión a su oficio real, que en la cruz también fuera como el cordero del sacrificio, y más adelante vamos a ver parte de su oficio sacerdotal, pero allí en la cruz Jesús fue tentado para claudicar de su misión redentora. Esto es lo que vemos en los versículos 39 hasta el 44. Hay una serie de acontecimientos aquí, gente que viene y lo tienta para que se baje de la cruz. Los que pasaban, que eran muchos, también los mismos líderes religiosos que lo habían apresado, le hicieron el juicio religioso, ellos dejaron el descaro en otro lugar. Eso de que me voy a contaminar con muertos y con gente, no. Estaban ahí diciéndole a Jesús, bájate. Pero ¿saben qué, hermanos? Las palabras que ellos utilizaron son palabras muy parecidas a las de Satanás cuando Cristo fue tentado. Si eres el Hijo de Dios, lánzate y Dios te sostendrá. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, haz esto o aquello. Y ellos también,
si eres el Hijo de Dios, no hay que el templo lo destruías en 3 días, malinterpretando las palabras de Jesús. Jesús dijo eso, pero no significaba eso. De hecho, lo estaba a punto de destruir y estaba a punto de resucitarlo también, que es su propio cuerpo. Y entonces también los líderes religiosos dicen, bueno, nosotros no te vamos a creer a menos que tú te bajes, mentirosos. Jesús hizo muchísimos milagros y no creyeron. Así que si usted está pensando en ver un milagro antes de creer en Jesús, le digo, no pierda su tiempo. Su problema es de pecado, de orgullo, de maldad. Y no es un pecado por falta de evidencias. Hay muchas evidencias, hay mucha verdad. Pero si usted no cree, es su problema por ser un pecador. Y no por falta de evidencia. Si Dios se le apareciera, lo mata inmediatamente. No pida la presencia de Dios. Si el Hijo se le aparece, lo mata inmediatamente. No pida la presencia de Dios. Pero ellos, y esto es algo que me resulta a mí muy impresionante, ellos saben el Salmo 22. Ellos son muy conocedores de la Escritura. Se la conocían de memoria desde niños. Y ellos usan el Salmo 22 y le dicen, tú te la das del Hijo de Dios, entonces que venga tu supuesto padre y te baje. Porque si no, no te ama. Si tu padre no te baja, que tú dices que tu padre te ama, que te baje de la cruz. El problema, y aquí está el pequeño gran detalle. Bueno, en realidad son 2 detalles. Primero, al citar el Salmo 22 y las palabras que ellos usaron, se están identificando con los enemigos de David. Se están identificando con estos toros de Basán, con estos enemigos, con estos perros, dice la Escritura, que perseguían al hijo de David, o que perseguían a David en aquel momento. Y en segundo lugar, ellos debían recordar que el Salmo 22 no termina en esa humillación, que el padre de ese rey lo salvó, lo vindicó, lo hizo rey, lo hizo regir a las naciones con justicia. O sea que ellos conscientemente están echando un juicio para sí. Nosotros somos tus enemigos, los enemigos del Mesías, siendo supuestamente lo más puro del judaísmo. Hermanos, cualquier cosa que obstaculice el camino de la cruz es un pensamiento diabólico. ¿Recuerdan a Pedro? Mateo 16, Jesús anunciando que él va a la cruz y Pedro dice, tal cosa no te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque evitar el camino de la cruz es poner tropiezo al plan de redención. Entonces usted debe ver eso. Cuando piensa en la cruz, no intente evitarla. No intente decir, pero si Jesús hubiera hecho esto, ese era el plan. Y poner tropiezo es ser parte de los enemigos de Dios, del adversario, del diablo, del que está en contra de las cosas de Dios. No debe ser así. ¿Qué es lo que sigue, hermanos? Bueno, el texto del versículo 44 dice que los ladrones le injuriaban también. Y usted podrá pensar, bueno, ¿acaso no dice la Biblia que uno de los ladrones se arrepintió? Bueno, esto se llama misericordia divina. Después de burlarse de Jesús, este ladrón recapacitó y dijo, no está bien, este hombre es inocente. Y de paso, reconoció que Jesús es el rey davídico, porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas ¿en qué? En tu reino. Lo mismo debían hacer estos judíos, arrepentirse de los pecados. Hay tiempo para el arrepentimiento. Pero el día es hoy. Si usted no ha confesado sus pecados delante de Dios, hoy es el día que lo haga. Y que reconozca que Jesús es el Mesías prometido. Hoy es el momento. Pero de aquí en adelante, estamos en el versículo 44, de aquí en adelante, hermanos, las horas se ponen más difíciles. Estas son las horas más oscuras. El versículo 45 dice que el cielo se oscureció, y esto es interesante que lo traduzcamos en nuestro horario. La hora sexta es las 12 del mediodía, donde hay más luz. Y la hora novena son las 3 de la tarde, o sea, en el momento más iluminado, hubo una oscuridad, no solamente arriba de la cruz, en toda la nación.
oscuridad, tinieblas. O sea que esto era algo muy serio, algo muy significativo. En el Antiguo Testamento las tinieblas eran señal del juicio de Dios. Hubo tinieblas antes de la Pascua, repito. ¿Cuál fue la plaga antes de la Pascua? Tinieblas. Y aquí hay tinieblas antes de la Pascua. Pero también el día glorioso de Jehová, que algunos pedían, que algunos anhelaban que llegara el supuesto Mesías que los iba a libertar de los imperios mundanos. En Amós y en otros profetas menores se dicen, no anhelen el día de Jehová, porque será un día de tinieblas y de oscuridad, porque es un día de juicio. O sea que lo que está sucediendo acá en la cruz, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, es el juicio de Dios. La ira de Dios siendo derramada sobre el santo Hijo de Dios. Estaba siendo molido por nuestros pecados. ¿Podemos nosotros dimensionar lo que estaba ocurriendo? ¿O simplemente vemos como un hecho sobrenatural? No, hermanos. Este era el momento por el que Jesús había orado en Getsemaní, que le hizo sudar como gotas de sangre. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, la copa de la ira, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, este era el momento en el que el Padre iba a abandonar al Hijo, en que lo iba a maldecir. Literalmente la maldición de Dios cae sobre el Hijo. ¿Y saben qué? Las 3 de la tarde era la hora del sacrificio en el templo. ¿Casualidad? No fue casualidad. Adentro en el templo estaban los sacerdotes, por eso yo después se dan cuenta del velo, haciendo sacrificios y todo lo demás, pero fuera del muro estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo siendo incinerado por la ira de Dios. Eso es lo que estaba pasando. Y era algo muy serio al punto en que hace a Cristo volver a citar el Salmo 22. ¿Qué es lo que dice? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En pocas palabras, Jesús en su humanidad experimentó el desagrado de Dios. No significa que en la Trinidad hubo una separación, porque la esencia divina es indivisible, es inmutable, es simple, es eterna. Lo que significa es que Jesús en su humanidad experimentó lo que es ser un maldito. Experimentó el desagrado de Dios. Fue tratado como un pecador. Recuerden, es un sustituto. Es un cordero de Dios. Era un momento trascendental en la historia y en el plan de redención. Pero usted se fija aquí y los que están presentes quieren seguir jugando con él. No interpretan bien las escrituras, no les interesa lo que está pasando, pero Cristo sigue enfocado. Y entonces, cuando pasan estas tinieblas, Jesucristo pronuncia unas palabras hermosas que están registradas en Juan 19:30, consumado es. El precio de la redención fue pagado. Y luego de eso, dice la Escritura que Él voluntariamente, antes de entregar su espíritu, Él grita a gran voz. Y no crean que esto es un grito de desesperación, de horror, de que se derritió de miedo y de desesperación, sino que este grito posiblemente es el que registra Lucas 23. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Saben qué? Jesús vuelve a ver el agrado del Padre. Padre, le dice, la cercanía, otra vez las 3 horas de tinieblas pasaron. Padre amado, tú me sigues amando, sigo siendo de tu complacencia, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y nadie lo mató, Él entregó voluntariamente su vida. Dice que inclinando la cabeza, expiró. Eso quiere decir que entregó su vida conscientemente. El buen pastor estaba dando su vida por las ovejas.
Ahora, es muy importante que usted se mantenga atento acá. Yo sé que el tiempo está corriendo, yo sé que es difícil sentarse y escuchar, pero no pierda de vista lo siguiente. La cruz no fue solamente un hecho real, histórico, verídico, sino que tiene un significado redentor. Mucha gente moría en cruces, pero Jesús no era cualquier persona. Y eso queda registrado, o eso es sentenciado o evidenciado por las cosas que estaban sucediendo, que sucedieron alrededor de esto. Vemos aquí terremotos, vemos aquí rocas partidas, fue algo estruendoso, algo definitivamente único en la historia, pero también vemos dos cosas en las que quiero enfocarme. El velo del templo se rasgó y dos, hubo resurrección de muertos. El velo del templo es el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Recuerden que en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde en algún momento estuvo las tablas de la ley, hubo maná, estaban los querubines arriba de la urna había el propiciatorio donde se rociaba la sangre de los corderos para aplacar la ira divina. Pero también en medio de los querubines, de una forma sobrenatural, se oía la voz de Jehová hablando. En medio de los querubines. Y era algo sumamente sagrado, era algo tan sagrado que solamente podía entrar una persona una vez al año, el sumo sacerdote. Del resto moría ipso facto por la presencia de Dios. Entonces, este velo rasgado, divinamente rasgado, porque no fue que los terremotos hicieron que el templo se moviera y se rasgara, sino que fue algo totalmente intencional por parte de Dios, diciendo la separación o la exclusividad de la presencia de Dios es quitada para que todo aquel que crea en Él tenga acceso directo a la presencia de Dios. Y eso lo logró Jesús en la cruz, hermano. Acceso libre a Dios, no solamente para el sumo sacerdote, para todo el que cree en Jesús. Él es el mediador ante la santa presencia de Dios. Y esto está registrado en Hebreos capítulo 10, más tarde puede leerlo, versículos 19 al 22. Ese es el significado. Pero también el velo rasgado es una clara afirmación de que el antiguo pacto había caducado. Fin del antiguo pacto terrenal, temporal, tipológico que anunciaba algo mejor, a un mejor pacto. Quiere decir que aquí se está instituyendo o estableciendo el nuevo pacto en su sangre. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo la noche anterior? Este es el nuevo pacto en mi sangre. El Cordero, al derramar su sangre, trajo un nuevo pacto con mejores promesas. ¿Y qué le parece? Que acceso directo a la presencia de Dios. Todo eso, hermanos, es lo que significa este velo rasgado. Pero no solamente el velo, sino que además de eso, y además del terremoto y de las rocas abiertas, resucita gente. ¿Cómo así? Resucitaron creyentes. No sabemos quiénes eran. Una vez más, la Escritura no está interesada en que sepamos esos detalles, quiénes eran, dónde estaban, qué hicieron después, sino que resucitaron por causa de Jesús. ¿Recuerdan unos de los gran yo soy que Jesús pronunció en Juan? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto que sucede aquí es como un anticipo de lo que sucederá al final de los tiempos. Cuando el Rey regrese, habrá una resurrección corporal. Unos para vida eterna y otros para condenación. Pero es como un anticipo de que así como Él resucitó, resucitarán para vida todos los que creen en Él. ¿No les parece esto maravilloso? Es completamente algo profundo. El evangelio enseñado en estos versículos. Y obviamente causó un impacto en los que estaban alrededor. Dice la Escritura, versículo 54, el centurión y los que estaban ahí y otros textos
Dicen que también la multitud se daba golpes de pecho y el centurión decía, verdaderamente este era hijo de Dios. Posiblemente tenía información de Jesús y todo lo demás, pero tampoco debemos nosotros necesariamente concluir que fue una conversión. No necesariamente, pero sí fueron testigos de ese hecho real. Si no quieren creer que tiene un significado redentor, al menos tendrán que creer que fue un hecho real. Y habían otras testigos. Mira, ahí están estas mujeres que seguían a Jesús. Ellas sí eran seguidoras, discípulas de Jesús, y hay que alabarlas en el sentido de exaltar su dignidad, su valentía. No desampararon a Cristo en ningún momento. En la cruz estaban esas mujeres, en un momento estaban cerca, muy cerca, porque Jesús tiene una conversación con su madre y con Juan, que no se narra aquí, pero está en los evangelios. Después están lejos, observando, y uno se pregunta, ¿y los apóstoles dónde estaban? Se habían ido. Y no acuse solamente a Pedro, porque todos se fueron. Los 11 se fueron. O 10, si queremos contar al apóstol Juan. Vamos a concluir. ¿Qué podemos decir? La crucifixión de Jesús fue diseñada como parte del plan de redención. El Mesías debía ser rey, sí, pero en su obra se incluyen dos estados. El estado de humillación y el estado de exaltación. En el primero, él debía hacerse hombre. Eso es suficiente humillación para el Dios Todopoderoso, que es eterno e infinito. Pero como si fuera poco humillarse al hacerse hombre, sufrió en extremo, fue humillado como casi ningún ser humano será humillado en la historia de la humanidad, pero eso tiene un sentido, tiene un significado. Fue rechazado de los que supuestamente eran el pueblo de Dios. Fue un sustituto en la cruz en medio de ladrones. Es como si fuera el sustituto que alcanza la justicia divina y que puede pagar por los pecados. Era como el cordero de la expiación de Levítico 16. Era como la serpiente de bronce de Números 21. Era como el cordero que libró a Isaac para rescatarlo de esa muerte. Jesucristo es la promesa de Génesis 3:15. La simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Noten hasta dónde estamos llegando. Un plan, un diseño que se cumple a exactitud. Obviamente el segundo estado de Jesús de exaltación lo veremos luego, pero por lo pronto quédese con esto en su mente. La cruz no es sinónimo de debilidad, sino de poder, de justicia, de amor, de misericordia que Dios ofrece gratuitamente a los que crean en Él. ¿Recuerdan cuál es la segunda pregunta? ¿Cómo voy a reaccionar ante esto? Si usted es judío, piensa de la cruz como si fuera algo tropezadero, una mancha en la historia de su nación. Si usted no es judío, seguramente está pensando que esto es algo absurdo, algo ilógico, una locura ante la sabiduría. Esto no suele verse como un héroe. Y toda esta información que le di, que está en la Escritura, no le va a servir de nada. Porque no es suficiente con tener la información. No es suficiente con creer que fue verdad. Usted debe apropiarse de ese hecho para su propia vida. Usted debe pensar que Jesús estaba en la cruz sustituyéndolo a usted, pensando en su propio nombre y que sus pecados fueron lo que lo llevaron a la cruz. Solamente así usted podrá estar en el tercer grupo de gente que ve la cruz como algo glorioso, que vemos la cruz como el poder de Dios, que vemos la cruz como la sabiduría de Dios. Un plan eterno desarrollado minuciosamente por Jesús. Que Dios nos dé la fe para creer en esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te ruego que podamos seguir meditando en este texto,
podamos creer el Evangelio, afirmarnos y vivir unas vidas dignas conforme a lo que hemos escuchado. Que digamos como Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. A los creyentes, ayúdanos a mortificar nuestros pecados, a no deshonrar la cruz de Cristo, sino a vivir santamente, entendiendo lo que le costó a tu amado Hijo el perdón de los pecados. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.